Entonces, en ese contexto que no es del 2021, sino del 2010, yo planteo lo que para mí son retos fundamentales que nosotros debemos abordar, y entre ellos la relación entre democracia y transición al socialismo. Una de las observaciones que se hacía al principio es el tema del hiperliderazgo. Otros lo han llamado el bonapartismo progresivo, otros el cesarismo. Algunos han confundido la terminología de Gramsci sobre el cesarismo progresivo con la lectura positivista de Vallenilla Lanz sobre el cesarismo democrático. Creo que es un gran error. Lo que Gramsci plantea es básicamente que en momentos en los cuales una estructura de dirección política colectiva no está bien asentada, una gran personalidad política toma bajo su peso la dialéctica de la revolución o la dialéctica de la restauración. Y creo que Chávez ha ocupado un vacío político importante, que si sigue ocupándolo puede generar cuchillo para la propia garganta de la revolución bolivariana, porque se requiere para las tareas, para las funciones, para el avance de la revolución bolivariana, se requiere una estructura política, de una estructura vamos a llamarla así, de un intelectual colectivo, no de intelectuales individuales. Se requiere de pensamiento crítico y se requiere de una recuperación del vínculo entre socialismo y democracia que la derecha ha tratado constantemente de opacar, de generar una disyuntiva en la cual socialismo es totalitarismo y democracia representativa es justamente el fin de la historia y el último camino que nos queda. Entonces yo creo que una de las tareas fundamentales, si es por asignarnos tareas, es justamente volver a replantear la relación entre socialismo y democracia, superando los hábitos mentales que ha dejado el guión leninista sobre una izquierda que en Venezuela ha sido troquelada justamente desde los años 20 en adelante por la pregnancia, por el papel que cumplió la Tercera Internacional y la función de esa intelectualidad vinculada a la Tercera Internacional y al modelo de Estado socialista y al marxismo-leninismo como guión, como hábito, como reflejo condicionado para pensar la transición al socialismo. Yo veo con preocupación, por ejemplo, en Venezuela no hay una respuesta contundente sobre la vía nacional y específica de la revolución bolivariana con relación a la experiencia cubana. Veo con sorpresa cómo la actitud básicamente es defender sin diferenciar, sin matizar la revolución cubana, sin comprender las singularidades, diferencias, especificidades del proceso popular constituyente con relación a la experiencia revolucionaria cubana. No creo que sea necesario que nosotros carguemos con el legado histórico que debe defender la revolución cubana como un hándicap de la revolución venezolana. En segundo lugar, me parece que la transición al socialismo, como ha dicho Víctor Álvarez, resulta bastante sugerente pensar que mientras se fortalece una economía mixta de signo capitalista, donde se fortalece el sector privado, el discurso presidencial es un discurso de radicalización socialista. Entonces, ¿cómo se compagina los datos de la evolución sobre el crecimiento de la matriz productiva capitalista con una radicalización del discurso presidencial? ¿Cómo nosotros asimilamos estas dos tendencias? ¿Qué es lo que sucede allí? Creo que ese es un segundo tema de fondo. Por ejemplo, observo con preocupación que nosotros no tengamos en las estructuras de pensamiento revolucionario. Eva plantea la necesidad de crear centros de pensamiento revolucionario y socialista, un balance de inventario de toda esa discusión teórica sobre la transición desde el punto de vista de la economía socialista. Es decir, ¿dónde en Venezuela se discute, por ejemplo, a Oscar Lange, a Kalecki? ¿Dónde se discute el debate de Mandel, el debate de Bettelheim, el debate de la ley de valor con Guevara en la propia Cuba? ¿Dónde se está discutiendo eso para informar al movimiento, al poder popular constituyente sobre el tránsito de la propiedad privada a la propiedad social
y sobre la dinámica de la economía de mercado en condiciones de planificación con base a cuál ley del valor. ¿Dónde se está discutiendo el tema de la acumulación capitalista y socialista en Venezuela? ¿Dónde? Samir Amin ha escrito recientemente que el tema de las transiciones en el siglo XXI no podrá verse con la facilidad como se pensó en el imaginario revolucionario en el siglo XIX y XX. Marx suponía, escribiendo el Manifiesto Comunista, que la revolución estaba bastante cerca, muy cerca. La experiencia de 1871 lo hizo pensar en que no estaba tan cerca. Y se replegaron, y se replegó en el Museo Británico. Engels escribió un prólogo con relación a la lucha de clases en Francia, donde hubo un viraje desde la perspectiva insurreccional al avance paulatino en los parlamentos, en la socialdemocracia alemana. El mismo Partido Socialdemócrata Alemán echó por tierra, con su entrada a la Primera Guerra Mundial y la aprobación de los créditos de guerra, y con toda la polémica en Europa, la posibilidad de una alianza amplia del socialismo revolucionario. Eso terminó en la división de aguas entre la Segunda Internacional, o lo que fue la Internacional Socialista de la época, y la Tercera Internacional Leninista. El socialismo revolucionario lo podemos observar en la política del tercer periodo en Alemania, cómo Stalin generó la cuña o profundizó la cuña entre socialistas y comunistas en el propio partido alemán, en el cual había expectativas de continuar la revolución. Más adelante tenemos la polémica luego de la muerte de Lenin con relación a la sucesión en el partido bolchevique, con relación a las diferentes alas ideológicas. Luego tenemos el conflicto chino-soviético y no paremos de contar. Es decir, que el camino del balance de inventario del socialismo real, del socialismo burocrático, no es simplemente una profecía optimista donde nosotros nos vamos a llenar de flores por simple voluntad o por simple moralización o por una simple psicología optimista de autoayuda, sino que tenemos que enfrentar precisamente las dificultades reales de cualquier transición al socialismo en condiciones donde las correlaciones de fuerzas están allí. Es decir, donde el optimismo depende no de simples ensoñaciones, sino de la composición de clases y la composición social de las luchas. Gobierno Bolivariano.